historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en la tercera entrega sobre los partes de guerra de 1848 en referencia a 1847 en la caída de la fortificación de Chapultepec. Esto solicitado a dos testigos más generales, ellos, que como fue el director Mariano Monterde, y ahora vamos a hablar del general que venía al parecer dentro del Estado Mayor de Antonio López de Santana, Joaquín Rangel, que también va a poner el general, a petición del general Nicolás Bravo, como testigo en defensa de toda la situación que después de manifestar su declaración de parte en 1848 en Puebla, el general Antonio López de Santana, demeritando, depreciando las acciones del general, sobre todo acciones que conllevan al honor militar y al valor de la persona, y prácticamente lo hace ver como, vamos a decirlo así, un traidor a la patria, alguien que abandonó su lugar, su puesto de defensa ese día, lunes 13 de septiembre de 1847, y en este caso está refiriéndose al general Nicolás Bravo. Y por eso Bravo en su contestación, ya que Santana publica en el Correo Nacional, el periódico de época, eh, su manifiesto, su declaración, su parte de guerra, bueno, pues con ese derecho de réplica legal, eh, manifiesta su inconformidad y su parte, su versión de los hechos, y esto es muy enriquecedor en la historia porque tenemos la documental de los hechos que están guardados bajo resguardo del Archivo General de la Nación en la parte de archivo de guerra, en este caso es el volumen 273, el parte del general Joaquín Rangel va a ser de las hojas 59 a las 60, muy, muy cortito lo que tiene que decir, y doy inicio a esta lectura de su declaración. Y dice así: Joaquín Rangel, general de brigada del Ejército Mexicano. Certifico y juro bajo mi palabra de honor que el día 12 de septiembre de 847, en este caso 1847, llegué con mi brigada en auxilio de Chapultepec, según se me ordenó por el excelentísimo señor general jefe del ejército, luego que comenzó el bombardeo, porque repito, Chapultepec no, sí lo bombardean todo el día del 13 hasta un poquito antes de que entren, desde las 6 de la mañana, antes de que entren las tropas estadounidenses. Pero ya desde el domingo 12 estaba duro, duro y duro el fuego de artillería de Scott, que tenía su cuartel general en Tacubaya, y de ahí él enviaba los obuses desde Tacubaya a Chapultepec, que obviamente hacían la parábola, si no perfecta, pero sí dañina, pero sí daban en el blanco. En este caso el blanco principal era el castillo de Chapultepec. Bueno, y dice así: con tal motivo avancé a mi ayudante de campo, comandante de escuadrón, don Ignacio Arreta, para que diese conocimiento de mi proximidad al excelentísimo señor general Bravo, que mandaba esta fortaleza, que aguardaba yo sus órdenes cuando llegó el excelentísimo señor general Santa Anna, y personalmente me mandó a situar el batallón de Matamoros de Morelia en las obras que cortaba la calzada de México-Tacubaya, nombrándome jefe de esta línea hacia México, habiendo nombrado igualmente al señor general Peña con parte de mi brigada jefe de línea contraria de línea contraria desde la cortadura de la calzada
de la Casa Mata hacia la Verónica, que en ese día que duró todo el bombardeo continué recibiendo órdenes del el excelentísimo señor general en jefe hasta la noche, que mandó relevar todos los cuerpos de mi brigada excepto la de Matamoros de Morelia. Con la brigada del señor general don Simeón Ramírez me mandó a diseminarse mi tropa en la Casa Colorada. La Casa Colorada, si uno se va hoy en día caminando hacia el obelisco donde están los restos de los niños héroes, y se sigue uno, va a dar vuelta hacia las faldas del cerro, y va a encontrar uno lo que es el monumento, bueno, el ahuehuete que sembrara hace 500 años, un poquito más, el rey de Texcoco, el rey poeta Nezahualcóyotl, un ahuehuete viejísimo, muy grande, que todavía sigue en pie, aunque está declarado muerto. Ya por arriba se le ven algunos retoños, no se sabe si son del árbol o son de algunas cepas de semilla que por ahí han de haber caído, de algún polen, de alguna plantita, y en la punta del árbol se ve que está reverdeciendo. Ojalá reverdeciera el famoso sargento, el ahuehuete más antiguo de Chapultepec, y que sembrara Nezahualcóyotl. Bueno, si uno sigue hacia atrás, está, bueno, enfrente del sargento está el monumento al Escuadrón 201, y hacia atrás unos 50 metros más está precisamente la famosa Casa Colorada, que era parte del bosque de Chapultepec, donde pues se le ha dado infinidad de usos, y ahorita parece ser es una biblioteca. Más adelantito está esa fosa que se le llaman los baños de Moctezuma. Más o menos para que hoy en día, si van ustedes al lugar, bueno, ubiquen estas localidades o localizaciones que les estoy dando. Entonces, dice así, hago la mención que estoy leyendo un castellano del siglo XIX, donde no existen acentos, donde las letras cambian, hay letras muy rimbombantes, palabras que no se usan en mayúscula, en minúscula, entonces tengo que interpretar a primera vista lo que es, no es que no sepa leer como a veces lo han dicho, no, sino estoy leyendo un documento original, ¿sí? Y estoy haciendo la transcripción en lectura. Bueno, muy bien, hasta la calzada de la Verónica. Que en ese día que duró todo el bombardeo continué recibiendo órdenes del excelentísimo, ok, hasta la Casa Colorada. Luego dice así, que en la noche que el enemigo rompió el fuego de artillería y fusilería contra la obra de la calzada de Tacubaya, que en el día tuve a mis órdenes, ocurrí prontamente con mi brigada y formé contra los arcos según las instrucciones que para esto tenía, y como consta al señor general don Simeón Ramírez. Que en la madrugada siguiente me encontré en la puerta de Chapultepec, y el excelentísimo señor general en jefe volvió a dar destino a los cuerpos de mi brigada como el día anterior, agregando al de Matamoros de Morelia 2 compañías del de Santa Ana, y mandándome situar en la misma fortificación del Hornabeque que al pie de Chapultepec cortaba la entrada de Tacubaya. Que en esta mañana el excelentísimo señor general Bravo pidió que mi brigada subiese fuerza a la eminencia, y le contesté manifestándole la distribución que se había dado abajo por el excelentísimo señor general en jefe, que al llegar su excelencia el señor Santana, el general Peña y yo hicimos presente este pedido, ofreciéndonos obsequiarlo personalmente, y contestó no ser conveniente subir más tropa a la eminencia para que no se contagiase con la que había quedado allí muy acobardada y reducida por la deserción que había sufrido. Que luego que vinieron, que se vieron mover las columnas enemigas viniendo hacia el castillo o fortificación de Chapultepec, directamente le dio orden el excelentísimo señor general en jefe al batallón de San Blas y a la cuarta compañía del batallón de granaderos para que le saliesen al encuentro sobre la falda del cerro, y contra
el bosque, en cuyos puntos fueron derrotados estas fuerzas, que el primer ataque de una columna, cosa de 2000 hombres, al mando del general enemigo Kidman, fue en la calzada de Tacubaya contra el Ornabeque, que defendí hasta el último extremo, resultando de esto que no subiese el enemigo al cerro por este punto a concurrir con las fuerzas que lo asaltaron por el occidente, hasta que estas mismas lograron atacarnos por la retaguardia. Que de los 4 cuerpos de la compañía que componían mi brigada, no se pudo retirar el batallón efectivo, aunque es activo, aquí pone efectivo de San Blas, porque fue exterminado sobre la falda del cerro, haciendo replegar sus restos mandados por el capitán Murphy hasta sobre su eminencia, a donde lo tomaron prisionero con sus soldados, sucediendo en el bosque otro tanto con los oficiales Peña y Echeverría y los granaderos que quedaran vivos. Al referirse el general Joaquín Rangel a su eminencia, se está refiriendo precisamente en su parte de guerra a el general Nicolás Bravo. Bien. Que del batallón nacional mixto de Santana quedó a la mitad dentro del bosque sin poder salir en un solo soldado, pues estos y los oficiales que quedaron vivos fueron hechos prisioneros con el primer ayudante que los mandaba, don Rafael Archundia, que de la otra mitad de este batallón solo se pudo retirar conmigo por la calzada de la Verónica menos de su tercera parte, que el de Matamoros de Morelia perdió defendiendo la entrada del cerro, por el lado de Tacubaya en el Ornabeque, más de una tercera parte. Que los restos de todos estos cuerpos fueron conmigo a unirse al batallón de granaderos en la calzada de la Verónica y se retiraron en buen orden hasta situarse en Santo Tomás, lo que es el casco de Santo Tomás, ahí por Tacuba hacia atrás. Está el colegio militar hoy en día de Popotla, prácticamente lo que es detrás por avenida de lo que es hoy Maestro Rural, por ahí está el casco de Santo Tomás. Bien. Y después en San Cosme, se reúnen en Santo Tomás y después en San Cosme, perseguidos siempre y sosteniéndose contra el cañón enemigo, que todo esto consta en los partes de ambos ejércitos, tanto del americano como el del mexicano, con cuya relación creo dejar aclarados los puntos relativos respecto al acierto del excelentísimo señor general Bravo sobre pedirme auxilio, y él sí concurrió mi brigada a la defensa de Chapultepec. Estaba afirmando Joaquín, el general Joaquín Rangel, que sí manda, envía, pese a ciertas instrucciones de Santana, manda su brigada a la defensa de Chapultepec, lo está aquí asentando, y sí se retiró, y con qué motivo, y a pedimento del señor fiscal general don Antonio Díez de Bonilla, di la presente en México a 10 y 7 de abril de 1848, Joaquín Rangel, rúbrica. No, ya está mencionado el general Antonio Díez de Bonilla, que en los demás ha salido como dando fe. Y bueno, ¿quién era el general Simeón Ramírez? El general Simeón Ramírez, en las batallas de Molino del Rey y Casamata, tuvo a sus órdenes una brigada integrada por los batallones Fijo de México, segundo ligero, primero y segundo de línea, el 13 de septiembre, y el segundo ligero y varios piquetes luchó en la garita de Belén, en la garita de Belén y puntos anexos. Recuerden, como les he mencionado en los otros 2 programas, que Santa Anna le retira, después de haberle dado 600 hombres a Xicoténcatl, le retira esos 600, Xicoténcatl traía 400, pudo haber tenido 1000, y se los retira precisamente para llevárselos a la garita de Belén, que según Santana por ahí iban a entrar.
Bueno, pues ahí está precisamente también el testimonial de Ramírez, de Simeón, del general, para, bueno, pues que dispuso y estuvo al mando de brigadas en ese punto. Si hubo conflicto o no, me parece totalmente que el objetivo era el castillo de Chapultepec, como lo fue Molino del Rey, como lo fue Churubusco, y no la garita de Belén. Pero bueno, pues nosotros sabemos cómo se manejaba Santana. Pues miren, amigos, amigas, hasta aquí este tercer programa, precisamente de los partes de guerra que no, la mayoría de la gente no conoce y que se los estoy poniendo en sus manos, estas crónicas, estas relatorías de primera fuente, de la gente que estuvo ahí, de la gente que vivió y de la gente que vio morir a sus alumnos, en el caso de Monterde, vio morir a mexicanos, en el caso de todos los generales, y gente de sus tropas, a manos de una invasión abusiva que no estuvo reconocida por el Congreso de los Estados Unidos porque sabían que era pasarse de listos con el país hermano, con el país vecino, que en este caso que era México, que venía, México no logra la paz hasta la Pax Porfiriana, por ahí un poquito más allá de 1884, cuando el segundo periodo de don Porfirio Díaz y se queda hasta 1911. Hasta ese momento México había estado 65, 66 años en guerra y bueno, traiciones a la patria, grupos masónicos con intereses extranjeros creados y mexicanos creados, conservadores que querían vender el país a los extranjeros. Ya mencioné que en la famosa comida del desierto de los leones, pues le ofrecen a Polk la presidencia de México, pero él no la acepta porque sabía que regresando de esta misión a Estados Unidos lo iban a hacer presidente, ¿no? Entonces, en fin, espero haya divulgado, haya yo podido aportar algo a este tema tan apasionante que es la primera intervención americana. Me preguntaban que por qué me refiero mucho a la primera intervención americana, porque la primera, la segunda viene cuando Veracruz, ya en el siglo XX, el 21 de abril de 1914, cuando ya en épocas del presidente Carranza, bueno, pues unos soldados bajan a hacer disturbios al puerto y son arrestados y de ahí, bueno, lo toma como afrenta a Estados Unidos, pero más bien era la intención de bloquear las armas que venían en el barco que se había llevado a Porfirio Díaz en 1911, un barco alemán llamado Ipiranga. Bueno, pues venía con mucho armamento alemán precisamente para Huerta y no querían los estadounidenses que llegara a manos de Huerta y la salida política a ese conflicto de la segunda intervención norteamericana a México de 1914 lo resuelve con gran maestría don Venustiano Carranza. Así es que, pues amigos, amigas, gracias por seguirme en esto. Quiero comentarles que gracias también a su gran entusiasmo, a su gran interés por la historia de México, ya quedan, si no es que 25 libros escasos de esa primera edición de Breve Historia de la Educación en México. Recuerden que este año la SEP, el 25 de septiembre, cumple 100 años de haber sido creada. Entonces, prácticamente yo agradezco a todos los que han adquirido el pequeño librito porque de alguna manera están apoyando a una nueva edición que Dios quiera pronto logre ver la luz, que se llama, bueno, es en referencia ya a la historia de México y otros, pero es la base o es mucho del compartir de lo que aquí he hecho en los programas ya por escrito. Entonces sí en el prólogo eh, se menciona que es la famosa historia no contada, porque el libro está escrito tal y como estos programas, sin líneas, sin tapujos, sin de alguna manera qué sí puedo decir, qué no puedo decir. Por eso precisamente ya yo les daré la presentación aquí, pero gracias por seguir comprando el libro de la breve historia de la educación en México, porque su costo de recuperación nos lleva a poder juntar algo para poder lograr la otra edición. Ahora bien, de este pequeño libro de Breve Historia de la Educación en México, por el momento no va a haber una reimpresión, ni va a haber una reedición o segunda edición corregida y aumentada. No, porque
ahora sí que hay varios estacionados de mi autoría que de alguna manera es muy complicado, es difícil poder publicar autónomamente, ser autor-editor, pero también me han mencionado que algún donativo en especial. No acostumbro yo a pedir donativos en esta página, digo en YouTube, en mi canal, pero si alguien de corazón gusta apoyarme con lo que puedan, mándenme un correo aquí en el cuadro de diálogo siempre les pongo el correo de contacto que es historianocontada@yahoo.com y ahí empezamos a quien quiere el libro les doy los datos cómo hacerlo y yo lo envío por correo certificado y quien guste hacer un donativo que se le dará las gracias si es que quiere que sea público una vez que salga la nueva obra o que permanezca en el anonimato. Yo de todas maneras haré la mención, como me indiquen, si mencionando o no mencionando, pero creo que es honor a quien honor merece y a quien quiere apoyar, sobre todo la divulgación histórica, la divulgación de la historia de México, la no oficial, aunque obviamente es un libro que sí es oficial porque pasa por derechos, oficial en el aspecto tangible, oficial en el aspecto que allí está en sus manos, no oficial que lo haya hecho el gobierno, ¿no? Entonces, porque ahí viene precisamente la historia no oficial no contada, la historia no contada de la historia de México, que repito, es fruto de este programa, fruto de mis investigaciones, que pudiera hacerse como se hizo el del INA, el del catálogo del Castillo, a través de un medio electrónico, pero siempre los que somos viejitos como yo y no tanto, les gusta tener el papel, les gusta tener el hacer el apunte ahí, el subrayar a lo mejor, ¿no? Que a mí no me gusta, pero bueno, hay generaciones que crecieron con el marcatextos, bueno, muy respetado, ¿no? Fastidias el libro, pero muy respetado, pero eso, eso te va a servir para poder fijar, para poder aprender, para poder tener clara la idea de ese hecho histórico. Haz lo que guste siempre y cuando te sirva para tu formación y para la divulgación de nuestra historia. Así es que, amigos, amigas, yo les agradezco muchísimo. Repito, por el momento, si se acaban los libros de la educación en México, no va a haber por el momento otra reimpresión y espero no tarde mucho, pero lo que resta del año no será así porque hay que darle salida a este libro que viene de Historia de México y otros. Amigos, amigas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, esperando vernos prontamente con otro tema apasionante e interesante de nuestra historia. Gracias, nos vemos pronto, hasta luego.